Vale, entonces decía que hemos estudiado hasta ahora realmente posiciones relativas entre los elementos del espacio. Bueno, ¿qué habíamos visto cuando estudiábamos? ¿Tampoco funciona esto ahora? Vale, espera un poco. En V3, gracias a los vectores, bueno, en V3, en el conjunto de los vectores, gracias al producto escalar de vectores, conseguíamos definir ángulos y medidas. Bueno, pues vamos a intentar, bueno, es muy fácil, ampliar este concepto al espacio E3, al espacio de los puntos. Vamos a trasladar estas medidas y estos ángulos al conjunto de elementos del espacio, ¿no? A las rectas, a los planos, a los puntos. ¿Vale? Muy bien, pues venga, vamos a decir... Sí, dime. Sí. Ha dicho tomar. Eso es porque es tu influencia, ¿no? Venga, pues vamos a definir primero distancia entre puntos. Vosotros ya sabéis lo que es la distancia, ¿no? Pues es la longitud del segmento que une los dos puntos. Vale, ¿cómo la podemos definir? Definimos la distancia entre dos puntos del espacio de puntos. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo se os ocurre? La denotaremos así, de a b. ¿Cómo qué? Pues se me ocurre construir el vector que los une y después medirlo. Módulo del vector a b. No sé si os dais cuenta, esto es exactamente la misma definición que vimos cuando tratábamos el plano. Distancia entre dos puntos en el plano es exactamente igual. Vais a ver que muchas cosas son parecidas. La medida de los ángulos, de las distancias, va a ser muy parecido. Vale, entonces, fórmula. ¿Hace falta saber alguna fórmula? Bueno, pues yo creo que no, pero la vamos a ver. Vamos a pensar que el punto B tiene estas coordenadas, B1, B2, B3. Y el punto A tiene coordenadas A1, A2, A3. ¿El vector AB qué coordenadas tiene? Se restan, claro, las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Entonces sería B1 menos A1, B2 menos A2 y B3 menos A3. Con lo cual, la distancia entre A y B será el módulo de este vector. ¿Y cómo se calculaba el módulo de un vector? ¿Cómo era? ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector? Era el teorema de Pitágoras, ¿no? Generalizado, ¿cómo era? Raíz cuadrada de primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado más tercera coordenada al cuadrado. Este es el módulo del vector. ¿Verdad que sí? Esto lo tenemos que tener claro, Esto es el teorema de Pitágoras generalizado. Vale, pues muy bien, claro, es que esto al final estamos diciendo que la hipotenusa de un triángulo es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, en dos dimensiones. En tres dimensiones estamos hablando de... Vamos a dibujar primero el prisma. Estamos diciendo que la diagonal del prisma es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, que son las tres coordenadas al cuadrado. ¿De acuerdo? Realmente estamos hablando de bases ortonormales. Esto lo vimos ya cuando... ¿No? ¿Sí? Vale. Esto lo vimos cuando... No, lo estoy diciendo así de rápido porque lo vimos ya cuando vimos el módulo de un vector, el sentido geométrico. Vale, perfecto, ya tenemos la distancia entre dos puntos. Pues nada, ejemplito, venga, vamos a ver un ejemplo muy rápido. Entonces, venga, punto A, os digo que tiene coordenadas 1, 1, 2. El punto B tiene coordenadas 2, menos 1, 3. Menos 3, perdón. Venga, os pregunto, ¿cuál es la distancia entre A y B? O B y A. Bueno, pues, podéis hacerlo de varias maneras. Una es aplicar la fórmula y ya está. Me parece bien, no tengo ningún problema con esto. O bien, primero construís el vector AB y después calculáis el módulo del vector AB, que es exactamente lo mismo, pero digamos que no necesitamos saber la fórmula de memoria.
Venga, vector AB será coordenadas de B menos los de A, con lo cual 1 menos 2 menos 5. ¿Bien? Perfecto. Con lo cual la distancia es el módulo de AB. Y por tanto tendré raíz cuadrada de primera al cuadrado 1 más segunda al cuadrado más tercera al cuadrado. Raíz de 30. La distancia entre A y B es raíz de 30. ¿Vale? Todo es sencillo. Esto es sencillo. Vale, os voy a definir algunas cosas que no definí de tiempo, pero bueno, pues nada, se definen ahora y ya está. Vamos a hacer un ejercicio que necesita alguna definición extra. ¿Hasta aquí bien? Aburrido. Os voy a dar este punto, el punto A, el punto 1, 2 y 3. Mira qué punto más alegre, ¿no? 1, 2, 3. Venga. Os digo, el punto B está en el eje X. Vale, yo os digo, ¿qué es el eje X? Claro, porque en el plano ya sabemos lo que es el eje X. Es la recta horizontal. Y el eje Y, la recta vertical. Vale, en el espacio. Yo creo que todavía no he hablado de eje X. Lo que se suele hacer es lo siguiente. Definimos el sistema de referencia ortonormal. Punto O. Y sobre el punto O situamos nuestra base ortonormal. Este es el vector E1, el vector E2 y el vector E3. Bien, ¿qué es el eje X? Es la recta que tiene dirección E1 y pasa por el origen. Con lo cual, el eje X es esto. El eje es una recta, es la recta que pasa por el origen y tiene dirección E1. ¿Qué es el eje Y? La recta que pasa por el origen y tiene dirección E2. ¿Y el eje Z? Ostras, qué bonito ha quedado, ¿no? Es la recta que pasa por el origen y tiene dirección E3. Bueno, pues ya está, los tres ejes. Vale. Bueno, también se habla de plano IZ. ¿Qué es el plano IZ? Es el plano que pasa por el origen y tiene vectores directores E1, E2. O sea, es el plano de la pizarra, por decirlo de alguna manera, ¿no? que veo de frente. También tengo el plano, bueno, ya no pongo colores, ¿de acuerdo? También tengo el plano XY. ¿Y qué es el plano XY? Es el plano del suelo. Es el que pasa por el origen, contiene el origen y tiene vectores directores E2, E3. ¿Y qué más tenemos? El plano XZ, que sería este plano vertical que hay aquí. Lo quito, no queda muy bonito. ¿Vale? Hay que saber solo de memoria los vectores directores de cada plano y de cada recta. Y yo pienso que no. Basta hacerse un dibujo y saber qué plano es el plano XY, y entonces te das cuenta de cuáles son sus vectores directores. Por supuesto, en este plano, por ejemplo, el IZ. El IZ es el plano de la pizarra, ¿no? Es el eje Z. Tiene vectores directores E2, E3, sí. Pero ¿cuál es su vector normal? El vector normal sería uno perpendicular, ¿verdad? Por lo tanto, el E1. Es el que tiene vector normal E1. ¿Bien? Este de aquí es el que tiene vector normal E2. Y este vector normal tiene vector normal E3 y se tiene vector normal E2. Tiene vector normal el que falta, ¿no? Aquí falta la X, el eje X es la dirección E1. Entonces falta la Z, que es la dirección E3. ¿Vale? Muy bien, de acuerdo, ya tenemos claro lo que son los planos. Estos se llaman planos coordenados y estos se llaman ejes coordenados. Ya tenemos claro lo que son los planos coordenados y los ejes coordenados. ¿De acuerdo? Planos coordenados y ejes coordenados. ¿Vale? Vale, muy bien. Esto lo digo porque esto saldrá en algún ejercicio. ¿De acuerdo? A lo mejor algún ejercicio te dice, calcula la distancia que hay entre el plano coordenado IZ y el punto que está en no sé dónde. Ya lo sabéis. ¿Ok? Vale. Venga, entonces tengo este ejercicio. Tengo el punto A y el punto B que está en el eje X. Dice, la distancia entre A y B es 7. Calcula B. Calcula B.
¿Alguna idea? Muy bien, el punto B está en el eje X. Si está en el eje X, el punto B, ¿qué coordenadas tendrá? Tendrá 3 coordenadas. Pero si está en el eje X, seguro que la segunda coordenada y la tercera son 0. La primera no la conozco, la llamaré X. ¿De acuerdo? Ahora aplico el dato que me dan, y es que la distancia tiene que ser 7. Pues calculo la distancia entre A y B. Venga, lo hago aquí abajo. ¿Ok? ¿Tú, Diana? ¿Sí? Yo creo que también. Muy bien. Distancia entre A y B era la raíz cuadrada de, si aplico la fórmula, es primera menos primera, es decir, x menos 1 al cuadrado, más segunda menos segunda, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 7. Pues nada, tenemos una ecuación de segundo grado con una raíz cuadrada, pues lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado y tendremos, esto es 9 más 4, 13, igual a 7, bueno, esto está bien, 7 al cuadrado, perdón, 49, con lo cual x menos 1 tendrá que ser igual a 36, con lo cual x menos 1 tendrá que ser igual a más menos 6. Hay dos soluciones, ¿os parece que tiene sentido esto? Una será 7 y la otra será menos 5. ¿Tiene sentido o no? ¿Por qué? El punto B está en el eje X, este es el eje X, el punto A está aquí. ¿Cuántos puntos hay que están a distancia 7 de A? Lo que tendréis que hacer sería hacer ¿una qué? Estamos en el espacio. Habría que hacer una esfera y ver dónde corta esta esfera. Corta, ay, perdón, aquí y aquí. Ay, qué mal lo he hecho, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Al eje X, y aquí, por eso obtenemos los dos puntos B. Tiene sentido, ¿verdad? Vale, estamos en el espacio, pero bueno, la idea está bien, es una esfera, es un círculo, es una circunferencia con una dimensión más. Vale, muy bien, estupendo. Este era facilito, Este es un ejercicio de introducción. Vamos a ver si podemos complicar las cosas. Voy a pisar un poquito el acelerador ahora. Tarea. Esta tarea es para vosotros. Tarea. Os doy 3 puntitos. Los puntos son estos. A igual a 1, 0, 0. B igual a 0, 1, 0. Y C igual a 0, 0, 3. Os digo, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo ABC? ¿Qué quiero decir con el tipo? Ya sabéis que los triángulos se pueden clasificar según la longitud de sus lados. O sea, me refiero a esto, ¿no? Si los 3 lados son iguales, equilátero. Y si hay 2, isósceles, ¿no? Isósceles. Y si los 3 lados son distintos, normalito, lo podríamos llamar, ¿no? Escaleno. Isósceles, escaleno. ¿Qué has dicho que más? Equilátero. Equilátero es sencillo, ¿no? Porque lados igual. Bueno, isósceles, escaleno. Bueno, pues esa es la tarea, clasificarlos. Clasificar ese triángulo. Tampoco es muy complicado. Hay que calcular las 3 distancias y entonces sabéis con qué triángulo estáis. Bien, perfecto. Venga, dejamos una cosita pendiente, porque vosotros me podéis decir, vale, Javi, eres un campeón. ¿Qué has hecho? Casi nada. Solo has hecho distancia entre puntos.
Y vosotros me podéis decir, me gustaría saber distancia entre puntos rectas y planos, ¿verdad? Pues esto sí que sería guay, ¿no? Saberlo. Os doy, lo más guay de todo esto es, os doy dos rectas que se cruzan. Saber la distancia entre las dos. Eso es lo mejor. Bien, lo dejamos para después. Después quiero decir para dentro de una semana. Más adelante. De momento hemos hecho lo más sencillito, que es distancias entre dos puntos. ¿Vale? Cuando terminemos el tema sabremos hacer esto. ¿Okay? Vale, venga, vamos a hacer otra cosa. Vamos a calcular ángulos entre los elementos del espacio. ¿Entre qué elementos? Pues venga, vamos a empezar con ángulos entre rectas. Entre dos rectas. Bueno, a ver. Dos rectas, vamos a suponer que son rectas que se cortan. Vamos a pensar que las rectas se cortan, ¿de acuerdo? Si no, no puedo calcular el ángulo. Oye, ¿cuál es de estos dos? Perdón, ¿cómo defino el ángulo? ¿Cómo se os ocurre definir el ángulo entre dos rectas? Gracias a lo que sabéis de ángulos entre vectores. ¿Qué haríais para encontrar el ángulo entre esas dos rectas? Es esto de aquí, ¿no? ¿Cómo haríais? Hacer el producto escalar de... Vale, quieres decir que... Tú lo que quieres decir es que busco un vector director, busco el otro vector director y calculo el ángulo, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? El ángulo, recordáis que se ponía así, ¿verdad? Entonces dice NAM, define el ángulo entre las dos rectas como este ángulo. ¿Sí? ¿Estáis todos de acuerdo? Y yo digo, oye, ¿y si tú cuando estás buscando el vector director, oye, a lo mejor tienes mala suerte, ¿eh? ¿Dónde estás, verde? Aquí. Y coges este vector director. Entonces el ángulo entre los dos vectores no es el ángulo entre las dos rectas. ¿Lo veis? Te has equivocado, ¿no? Qué pena. Dime. Vale, ¿qué restarías? Haríamos el ángulo suplementario. Harías 180 menos el ángulo que has obtenido entre los dos vectores. Perfecto, pero nos damos cuenta de que esto no es cierto. ¿Bueno? Tenemos que definir el ángulo entre dos rectas de otra manera. ¿Cómo? Y es lo que habéis dicho vosotros. Definimos el ángulo entre las rectas R y S, y se pondrá así, como el menor de estos dos ángulos, alfa y 180 menos alfa, donde alfa, ¿qué es? El ángulo entre los vectores directores. ¿Correcto? Método, entonces, pues calculamos los vectores directores, calculamos el ángulo entre los vectores directores con el producto escalar. Si me sale un ángulo más pequeño de 90, pues ya está, no tengo que hacer nada. Y si me sale más grande que 90, pues hago 180 menos 90. Menos ese ángulo, perdón. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tienes claro, no, Tomás? Vale. Sí, Tomás, es que Tomás estaba descansando los ojos, ¿no? ¿Se dice? Sí. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Os voy a dar dos rectas y os voy a decir, calculamos el ángulo. Venga, y lo vamos a calcular en un segundo. ¿Qué tal, Ana? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Fíjate, me dices, ¿eh? Misha, ¿lo tienes? Venga. Venga, ejemplo, os doy esta recta. Venga, en forma continua. Bien, forma continua. Me encanta la forma continua, ¿sabéis por qué? Porque enseguida se ve el vector director, ¿verdad?
Aquí esto es I. Entonces aquí esto es 1, 2, 3 y aquí menos 8. Venga, la recta S también. Menos 1, 5, 3. X menos 1, Y más 4 y Z menos 2. Bueno, la parte de arriba da igual. Venga, quiero calcular el ángulo entre R y S. ¿Qué hago? Venga, vector director de la recta R, rápido. 1, 2, 3. Vector director de la recta S, menos 1, 5, 3. Un momentito, que me he puesto nervioso. Venga, ya estoy más tranquilo. Calculamos el ángulo. Este ángulo entre los dos vectores lo llamaré alfa. El coseno de alfa, ¿a qué es igual? Aplicamos lo que sabemos sobre el producto escalar. ¿Y qué es? El coseno es igual a producto escalar de estos dos vectores, con lo cual será menos 1 más 10 más 9. Uy, más 9. Ay, perdón. Sí, pero es 1 más 10 más 9. Ok. Partido por módulo de este vector, que es 9 más 1 más 4, raíz de 14. Y el módulo de este vector es 1 más 25 más 9, 35. Total, que sale, si no me equivoco, 18 partido por 7 por la raíz de 10. ¿Cuánto vale alfa? Bueno, chicos, os agradecería que todos pusierais esto bien. Alfa es igual a arco coseno de 18 partido por 7 raíz de 10. Metéis arco coseno de esto en la calculadora y os sale 35 grados aproximadamente, ¿eh? 35 grados y medio. Muy bien. Conclusión, ¿cuál es el ángulo entre las dos rectas? 35,5 grados. Bien. Otro ejemplo. Vamos a pensar que la recta R tiene este vector director. No os escribo la ecuación de la recta, simplemente el vector director. 1 menos 2, 1. Y el vector director de la recta S es 2, 5, 1. Calculamos el ángulo entre estos dos vectores. ¿Cómo? Exactamente igual. Como es exactamente igual, voy rapidito. 2 menos 10 más 1 partido por módulo de este, raíz de 6, y módulo de este, raíz de 30. Esto sale menos 7 partido por 6 raíz de 5. Igual que antes, os agradecería mucho que pusierais alfa es el arco coseno de menos 7 partido por 6 raíz de 5. Lo vamos a hacer 1.000.000 de veces. Estaría bien que, oye, lo tenemos claro y siempre lo ponemos bien. Arco coseno de 6 partido por la raíz de 5, que es igual a... ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿No? Vale. 121 grados. Bueno, pues nada. Los dos vectores directores forman un ángulo superior a 90 grados. Con lo cual será más pequeño 180 menos 121. Por lo tanto, el ángulo entre las dos rectas será 180 menos 121. 59. ¿Bien? Porque, claro, no, las rectas no tiene sentido que las rectas formen un ángulo superior a 90 grados. ¿No? Porque si tienes dos rectas, realmente el ángulo entre dos rectas se define como el ángulo más pequeño que se forma. Siempre tiene que ser más pequeño que 90 grados. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido, Erol? Que cuando te pones a trabajar con tus vectores directores, has tenido la mala suerte de coger vectores directores en esta posición. Con lo cual, el ángulo será más grande que 90 grados entre los vectores. Pero ese no es el ángulo de las dos rectas. ¿Ok? Tienes que hacer 180 menos 121. ¿Estamos? Vale. En el libro, en la página 130, hay una fórmula que os da el ángulo. Es el arco coseno del valor absoluto de todo esto. Claro, bien, de acuerdo. Si os gustan las fórmulas, si os la queréis aprender, la aprendéis. Yo prefiero que hagáis el arco coseno y después deduzcáis si es el ángulo correcto o no. ¿De acuerdo? Venga, seguimos adelante. Pues ya sabemos calcular ángulos entre dos rectas. Pues muy bien. Sí, claro.
Venga, ya sabemos calcular ángulos entre rectas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular ángulos entre dos planos. Vale. Bueno, a ver, imaginad que tenéis... Voy a exagerar un poco las cosas. Como siempre, ¿no? Podéis decir, no, yo no exagero siempre. No exagero nunca. Tenemos estos dos planos así. Por supuesto, hay una recta que es la recta de intersección. Vamos a dibujarla, esta de aquí. ¿Cuál es el ángulo que forman estos dos planos? ¿Cómo lo definiríais? Es que un ángulo es una cosa un poco... Todos sabemos lo que es un ángulo, pero no es una cosa fácil de definir matemáticamente. En matemáticas se define como una región. Un plano o dos planos definen al espacio en 4 regiones. Esta región, la que está entre estos dos planos aquí, los puntos que están en esta parte de aquí, y los que están aquí y los que están aquí. Pues un ángulo, o el ángulo formado por dos planos, se define como la zona que definen los dos planos cuando se cortan. Hay 4 zonas. Nosotros vamos a elegir la más pequeña, este de aquí. Ahora la cosa es, ¿cómo se mide este ángulo? Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Con los vectores normales. Tendríamos que hacer esto con los vectores normales. Nos fijamos en los vectores normales. ¿Cómo son los vectores normales? El del plano que está así tendrá este vector normal. Y el plano que está un poquito inclinado tendrá un vector normal un poquito más inclinado también. ¿Qué voy a hacer? Voy a definir el ángulo entre los dos vectores como el ángulo que forman el ángulo que forman los dos planos como el ángulo que forman los dos vectores. ¿De acuerdo? Si os fijáis, cuanto más pequeño es el ángulo que forman los dos planos, más pequeño será el ángulo que formarán los dos vectores. ¿Lo veis? ¿Se ve esto? Si abro un poquito más el plano, los vectores normales también estarán más abiertos. ¿Misha? Vectores normales. Los normales, ¿eh? Has dicho directores. ¿Queréis decir normales? ¿Queréis decir directores? Pero es que un plano tiene dos vectores directores. ¿Sabes? ¿Y cuál elijo de los dos? Da igual. Fíjate, en el plano de aquí abajo, ¿cuántos vectores directores hay? Tienes este. Hay un montón. ¿De acuerdo? Y en el plano de aquí, este de aquí, ¿cuántos hay? Todos estos son vectores normales, ¿no? Vamos a pensar que todas estas flechitas están en el plano. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eliges, por ejemplo, este vector aquí contenido en el plano y eliges este vector contenido en el segundo plano, estos dos vectores no forman el mismo ángulo que si eligieras otros dos vectores distintos. ¿Comprendes? Es que los vectores directores del plano no te van a ayudar a calcular el ángulo. Te van a ayudar los vectores normales. ¿Por qué? Porque los vectores normales solo tienen una posible dirección, que es la perpendicular al plano. Con lo cual, da igual qué vector normal elijas, siempre estás eligiendo la misma dirección. ¿Cómo lo ves? ¿Te lo crees? ¿Te lo tienes que creer? No tienes otra posibilidad. Vale. Bueno, tú estás de acuerdo conmigo en que el ángulo, si yo pudiera medir esto, este sería el ángulo entre los dos planos, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Pues tengo que intentar encontrar dos vectores que tengan este mismo ángulo. ¿Y tú no crees que estos dos vectores podrían ser este vector normal y este vector normal? Vale, ¿y qué vector director eliges? Es que tienes muchos. Vale. Ok. Venga, sigo. Entonces, vectores normales. Problema. Puede ser... ¿Qué ha pasado aquí? Vale, puede ser que tengáis mala suerte y elijáis un vector normal que apunte en la dirección contraria de la deseada.
Con lo cual, el ángulo entre los dos vectores normales no será el ángulo entre los dos planos. ¿Qué tendremos que hacer? Exactamente lo mismo que antes. Venga, definición. Definimos el ángulo entre los planos pi sub 1 y pi sub 2. Lo pondremos así, pi sub 1, pi sub 2, gorrito. Como el menor de los ángulos alfa y 180 menos alfa, donde alfa es el ángulo entre los vectores normales, entre dos vectores normales. ¿De acuerdo? Puede ser que justo, oye, hayamos cogido dos vectores normales con un ángulo inferior a 90 grados. Estupendo. Ejemplo, rápidamente. Os doy este plano pi sub 1, 2x más 3y menos 7z igual a 1. Y el plano pi sub 2 igual a menos x más 2y más 3z más 4 igual a 0. Es muy importante controlar el tema anterior porque así podremos obtener rápidamente los vectores normales y sabremos lo que estamos haciendo. Vector normal del primer plano, 2, 3, menos 7. No es igual a 0, pero no pasa nada porque lo que no está a la izquierda es el término independiente, no afecta a mi vector normal. Vector normal del segundo plano, menos 1, 2, 3. Venga, hacemos el producto, hacemos el ángulo, calculamos el ángulo entre estos dos vectores. Producto escalar, rápidamente, sale menos 2 más 6 menos 21, es decir, menos 17. Partido por la raíz de 62 y la raíz de 14, que son los módulos de los dos vectores. Hacéis arco coseno, me ponéis alfa es igual al arco coseno de menos 17 partido por la raíz de 62 y la raíz de 14. ¿Lo tenemos claro esto, no? Lo del arco coseno. ¿Sí? ¿Tomás lo tiene claro, Nam? ¿Sí? Lo está apuntando en el móvil, ¿no? Vale. En la calculadora, vale. Y esto sale 125 grados, 24. ¿Qué significa esto? El ángulo entre los dos vectores es de 125 grados. El ángulo entre los dos planos no es 125 grados, es 180 menos 125 grados. ¿De acuerdo? Tarea para vosotros. Por supuesto, hay una fórmula en el libro, página 130 y siguientes. Si queréis la aprendéis, no es mi consejo. Mi consejo es que no toméis pastillas. Sigo. Tarea. Estudiad vosotros cómo podríais definir el ángulo entre una recta y un plano. Es para que lo penséis, no miréis el libro, claro. A ver cómo lo podéis pensar. Os hacéis un dibujo, miráis a ver qué vectores utilizáis, ¿vale? Gracias.